En este video vamos a estar hablando de qué es y cómo funciona Nano Banana. Los desarrolladores del modelo tienen un video hablando de cómo es que funciona, cuál es su historia y por qué le pusieron así, pero muchas veces este tipo de videos tienen cosas muy técnicas, así que he preparado un notebook LM. Hay que aprovechar que ya tenemos los videos en español y bueno, vamos a irlo comentando con lo que nos vayan diciendo. La inteligencia artificial no para de sorprendernos. Y es que justo cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, ¡pum!, llega Google y cambia por completo las reglas del juego. Hoy hablaremos de la nueva y sorprendente tecnología de generación de imágenes de Google. Es interesante cómo te lo plantean como si fueran diferentes diapositivas. La verdad es que no había probado esta nueva función de video en español. Hace poco lo sacó en español, estaba ya en inglés, pero bueno, lo único que hice fue darle el video para que nos haga un resumen y bueno, aquí está. Vamos a analizar cómo funciona, qué la hace tan especial y claro, hacia dónde se dirige el futuro de la creación visual con inteligencia artificial. A ver, piénsenlo un momento. ¿Se imaginan poder editar una foto nomás platicando con la IA? En lugar de andar peleándose con herramientas y menús complicados, simplemente decirle, oye, quita este objeto, cámbiale el fondo, pone un disfraz a esta persona, todo así en una conversación. Suena película de ciencia ficción, ¿no? Pues es justo lo que esta nueva tecnología nos permite hacer. Ok, para que quede súper claro, vamos a ver esto en acción. La mejor forma de entender de qué va todo esto es con un ejemplo real, uno que el equipo de Google DeepMind mostró en vivo. De hecho, Google acaba de sacar un post donde habla de 5 prompts base que podrías utilizar como estructura. Yo creo que en otro video vamos a analizarlo porque se me hace muy bueno ver cuáles las posibilidades que puede tener el modelo con esos prompts que ha compartido Google, ya que bueno, así podemos ver un poquito la estructura, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque vi incluso que puedes cambiar los formatos, puedes ponerle lentes y exposición de una cámara fotográfica. Es una locura lo que se puede hacer. Así que yo creo que en otro video estaremos hablando de estos prompts que ha dado Google y los vamos a ir analizando para entender bien la estructura de un prompt y qué puede llegar a ser. Es una historia bastante divertida. La llamaron la historia del Nano Banana. Todo empezó con una foto, así, normalita. El primer comando fue súper simple. Añádele un disfraz de banana gigante. Y ¡zas!, el modelo lo hizo y ojo, mantuvo la cara de la persona idéntica, perfectamente reconocible. Pero aquí es donde se pone bueno. El siguiente comando fue hazlo nano. ¿Hazlo nano? ¿Qué significa eso? Ni la persona de la foto sabía. Ahora, hazlo nano es como hacerlo pequeño, ¿no? Hacerlo muy pequeño. Pero el modelo increíblemente interpretó esta instrucción pues súper vaga y creativa y generó una versión miniatura adorable, estilo nano, del sujeto con su disfraz. Esto de verdad nos muestra de una manera brillante cómo el modelo entiende el lenguaje natural, incluso cuando es ambiguo. Y aquí está el punto clave. Justo como lo dijo Nicole Brichtova del equipo de DeepMind. No se trata nada más de dar una orden y ya. Se trata de tener un diálogo, una conversación creativa, casi como un ping-pong de ideas con la IA, donde cada paso se construye sobre el anterior. Y todo esto manteniendo la lógica de la escena. Ahora, si hacen que el modelo te pueda responder a algo que le estás pidiendo, como diciendo, ¿quieres esto o qué más te gustaría? Sería más interesante porque actualmente nada más te da la imagen, realmente no puedes tener una conversación tal cual. Ellos le llaman conversación, supongo, al tema de que tú le platiques y el modelo te crea la imagen, pero actualmente no te responde muchas veces las cosas, solamente te dice, aquí está tu imagen de tal cosa, ¿no? De hecho, también estaba probando que se pueden hacer gems de Gemini con Nano Banana y ahí salen cosas bastante creativas. He estado trabajando un poquillo en eso, aunque no son del todo consistentes, pero pues podría ser como el inicio de algo interesante, sobre todo cuando ya tienes un personaje y hacer una especie de lora, también podría ser interesante con las gems de Gemini. Ok, todo esto suena increíble. Pero la gran pregunta es, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo se le enseña a una inteligencia artificial a saber qué es una imagen buena y cuál no? Este es uno de los retos más grandes de este campo, porque seamos honestos, la calidad visual es algo súper subjetivo. Miren, la forma tradicional era, pues poner a miles de personas a calificar imágenes una por una. Y sí, claro que funciona, te da una señal de calidad muy clara. Pero imagínense, es un proceso lentísimo y carísimo. Por eso, el equipo se enfocó en desarrollar métricas automáticas, algo que fuera rápido, que se pudiera escalar y, lo más importante, que los resultados coincidieran con lo que nosotros, los humanos, consideramos una buena imagen. Esto es bastante complicado, porque muchas veces nosotros tenemos una concepción de la realidad y la inteligencia artificial se podría decir que tiene otra dependiendo pues el input que le has dado, ¿no? Yo siento que este es un reto extremadamente alto, poder llegar a que
pueda evaluar o tenga criterios de evaluación de ciertas cosas, pero bueno, parece que lo han logrado. Y aquí es donde encontraron algo que, la verdad, es sorprendente. Resulta que la habilidad de un modelo para escribir texto, así, letras claras y correctas dentro de una imagen, es un indicador fuertísimo de su calidad general. A ver, tiene problemas de texto, eso sí hay que decirlo, porque se me ocurrió una idea de poder traducir memes. Entonces tú le subes el meme y le pones, haz el texto que está en inglés, tradúcelo al español y muchas veces falla en ciertas palabras. Entonces el tema del texto aún falta por pulir, pero también en uno de los prompts que dio Google, puedes tú decirle el estilo de letra que quieres y te lo va a generar. Por eso es que quiero analizar muy bien esos prompts, porque yo no sabía que podías tú describir el texto que tú quieres y te lo va a dar. Eso también es algo muy bueno, pero quería traducir memes y no me lo dio. Es fascinante, piénsenlo. Si un modelo puede con la estructura tan precisa de las letras y las palabras, es súper probable que también pueda con la estructura de una escena compleja. Y esto nos lleva a una idea central en todo esto. No se puede crear algo si no se entiende primero. La capacidad de este modelo para generar imágenes de tan alta calidad está, digamos, amarrada a su capacidad para comprender lo que hay en una imagen. Como lo dijo uno de los investigadores, y me encantó la analogía, es que entender y generar imágenes son como hermanas, van de la mano. Un modelo que de verdad entiende los objetos, cómo se relacionan en el espacio, el contexto de una foto, pues es un modelo que puede generar y editar esas mismas cosas con una precisión increíble. Me da risa los emotes que está poniendo, es como una presentación muy godín, ¿no? Se retroalimentan. Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? Bueno, pues que estamos dejando de ver a la IA como una simple herramienta para empezar a verla como un socio creativo, alguien con quien se puede pelotear ideas. Chequen este otro ejemplo. Se le pidió al modelo que transformara a la misma persona en 5 versiones diferentes, pero con un estilo muy específico. Fotos glamurosas de centro comercial de los años 80. ¡Genial! La primera idea que generó fue esta, y hasta le puso nombre, Rad Dude. Vean la chamarra, los colores, el peinado, totalmente de la época. Ahora, no estamos viendo nada, ¿no? Porque este obviamente está basado en el resumen del video que yo le di para que lo analizara y nos diera de qué trata el video. Pero bueno, está agarrando ciertos ejemplos que no los está mostrando. Entonces, yo creo que aquí tienen que perfeccionar un poquito esto de NotebookLM porque no estamos viendo nada y lo está describiendo como si lo estuviéramos viendo en pantalla. Ahora, si lo pone en pantalla y toma capturas del video y las pone, estaría increíble. Pero bueno, creo que eso ya es pedirle mucho, ¿no? Porque realmente el audio está bastante bien, ¿eh? O sea, es muy bueno el audio. Luego, la siguiente propuesta fue completamente diferente en estilo, en ropa, y el modelo mismo la bautizó como Mallrat. Es increíble cómo la cara de la persona se mantiene igualita, pero todo lo demás es una idea creativa totalmente nueva. Y una más chill bro, con otra actitud, otro look, todo distinto. Fíjense, el modelo no solo hizo las imágenes, creó los conceptos, los nombres y las descripciones. Es de verdad un proceso de lluvia de ideas en conjunto. La tecnología que hace posible todo esto tiene un nombre: generación intercalada. Y en español simple significa que el modelo no solo ve el último mensaje, sino que recuerda toda la conversación. Esto es bastante bueno saberlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando tú haces algo en ChatGPT, si se han hecho imágenes con ChatGPT, que por cierto es muy bueno ChatGPT si lo sabes ocupar, si haces algún GPT personalizado, puedes estandarizar una imagen y de ahí hacerla, realmente es muy bueno. La gente está desaprovechando mucho eso porque nada más ve a ChatGPT como para texto, pero para generación de imágenes es bastante bueno cuando ya lo sabes dominar un poquillo. Aparte, bueno, yo creo que va a venir la nueva generación y ya con todas las bases que tenemos va a ser interesante, pero entre más avances en la conversación se le va olvidando las primeras cosas, cosa que al parecer esta no, y puedes mantener la primera imagen que has subido. Entonces le puedes decir, a partir de la primera imagen que yo te subí, créame esto, y te lo va a seguir creando. O sea, va a recordar todo. Por eso también muchas veces cuando haces un prompt y después pones otro, muchas veces no sabe cuál reconocer, si el anterior o el primero al que te estás refiriendo, y muchas veces agrega cosas. De hecho, en el video del Chocas que le subí, hubo una vez en la que puso unos lentes y él no lo había mencionado, pero en el anterior prompt había puesto lentes. Entonces se quedó con el prompt anterior y lo replicó en la nueva imagen, cosa que puede causar problemas en caso de que vaya a hacer cosas distintas, ¿no? Pero es muy bueno saber que mantiene todo el contexto de la conversación. Tanto el texto como las imágenes que ya se crearon. Por eso puede generar la segunda imagen basándose en la primera y la tercera basándose en las dos anteriores. Así crea una secuencia lógica y coherente.
Ahora, para quienes usan estas tecnologías, seguro surge la pregunta. Bueno, entonces, ¿cuándo uso este nuevo modelo en Gemini y cuándo uso uno más clásico como Imagen? La respuesta es bastante directa. Si lo que se busca es un socio creativo para un proyecto de varios pasos, para idear, editar, ir y venir, Gemini es la opción. Pero si lo que se necesita es generar una sola imagen de alta calidad a partir de un texto, así, rápido y al punto, Imagen sigue siendo la mejor herramienta para esa tarea específica. Ya vimos lo que se puede hacer hoy, que es impresionante. Pero la pregunta del millón siempre es, ¿y qué sigue? El futuro de la generación de imágenes con IA no es solo hacerlas más bonitas o más realistas. Se trata de hacerlas más inteligentes y más veraces. Esto ya es complicado a veces visualizarlo, decir, bueno, queríamos una IA en el cual tú le dices algo y te lo cree, cosa que Nano Banana lo está haciendo, ¿no? Sí tiene sus errores, obviamente es la primera versión y todo, pero hemos visto un salto extremadamente alto en el cual tú puedes decirle, ¿sabes qué? Cámbiame esto. De hecho, he estado haciendo pruebas de diferentes cosas que luego se me vienen a la cabeza para ver si lo puedo hacer. Y el tema de poder encuadrar ciertas cosas es muy bueno. Tú nada más le dices, cierra el encuadre y sabe perfectamente qué tiene que hacer. O cierra el encuadre A y tú le puedes decir, ¿no? A los ojos, a la boca o demás y te hace el encuadre y es muy bueno. Igual estuve probando diferentes estilos, iluminación y demás, que bueno, ya les estaré subiendo diferentes videos, pero es difícil saber qué viene más allá, ¿no? Porque hemos visto algo muy bueno con Nano Banana. Hay dos grandes metas en el horizonte. La primera es la inteligencia, que el modelo no solo siga las instrucciones al pie de la letra, sino que entienda la intención real y que a veces incluso proponga un resultado mejor de lo que se le pidió. A ver, aquí hay una línea bastante complicada porque muchas veces cuando ya queremos cosas muy técnicas y muy en específicas que nos dé algo más allá de lo que pedimos, no suele ser todo correcto. Pero en caso de que tengas un prompt generalista, bastante vago, sin especificar, que te dé algo bueno, te llega a sorprender. Pero cuando tú ya quieres cosas muy en específicas, no sé si vaya a ser lo correcto. Pero creo que agregando inteligencia debe entender la IA si estás dando algo genérico o algo muy específico para no salirte de los parámetros que tú quieres, ¿no? Porque tú dices, oye, quiero esto y de repente te das otra cosa. No, pero es que uno quería la otra cosa. Supongamos que debe entender quién es la persona que le está dando y qué tipo de instrucción le estás dando, ¿no? Yo creo que tendría que saber muy bien esto para poder dar algo más de lo que le estás pidiendo, porque para cosas muy técnicas y cosas muy precisas, que te haga otras cosas que no quieres, no termina siendo siempre de todo correcto. La segunda es la veracidad, o sea, la capacidad de crear contenido que no solo se vea bien, sino que sea funcional y correcto. Piensen en diagramas técnicos o infografías que tengan datos precisos. Esto es complicado porque aquí ya te tendrías que meter en el tema de diseño, aunque lo puedan entrenar, ¿no? Obviamente, si algo está en un libro, puede ser entrenado tranquilamente cualquier IA, ¿no? La mayoría de gente que tiene estudios aprendimos a partir de libros, ¿no? Si esos libros se los das a la inteligencia artificial, pues aprende igual que tú. Entonces, creo que para el tema de diagramas y composición y demás, falta una IA que esté entrenada al 100% con esto. Aunque está la IA de Rave, que ya no la he escuchado últimamente, que está entrenada con cosas de diseño y suelta cosas muy buenas, pero creo que ya se quedó muy atrás. Pero va a ser bastante complicado que lleguen a hacer algo como Nano Banana, ¿no? Los únicos que yo podría ver que podrían empezar a competir con esto sería ChatGPT, y no sabemos si Midjourney, pero Midjourney tarda mucho en sacar cosas y muchas veces hacia donde quieren ir no es como que lo más funcional posible. Estábamos viendo sus videos, tiene una calidad increíble, pero tiene muchos errores porque no es precisa la IA, porque si tú le pides algo no lo hace. Entonces es bastante complicado el tema de Midjourney. Tiene una calidad impresionante, sí, pero digamos que no creo que lleguen a tener tanta precisión como por ejemplo lo está teniendo ahorita Nano Banana, ¿no? La visión a largo plazo, la verdad, es muy ambiciosa. Como lo dijo Mostafa Dehghani, uno de los líderes de investigación, quiero que el sistema con el que interactúo sea más inteligente que yo. O sea, un sistema que no solo ejecute, sino que mejore las ideas, que sugiera cosas, que colabore a otro nivel. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la inteligencia artificial puede volverse más inteligente y más precisa, ¿llegará el día en que pueda tomar una idea abstracta? Y no solo crear las imágenes, sino diseñar una presentación de trabajo completa, coherente, precisa y visualmente impactante. Bueno, pues estamos viendo una presentación creada con IA, o sea, la IA creó esta presentación, le puso voz, puso las diapositivas y yo nada más le di, hazme un resumen de este video y punto, ¿no?
es un avance extremadamente grande. O sea, si tú lo ves esto hace unos años, es imposible creer que algo así va a pasar. Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Obviamente le falta diseño, le falta estructura, pero creo que eso se puede entrenar. Poco a poco vas a ir entrenándolo, vas a tener que ir a entrar un poquito más al tema de diseño para perfeccionar y pulir las cosas, porque ya que la IA te lo puede hacer, ahora pues que entienda la parte estética, en la tipografía, composición y demás, que te va a poder servir. Pero esta presentación fue creada directamente con una IA. Parece que ese futuro está cada vez más cerca. Bueno, pues ahí está la historia de Nano Banana. Es interesante ver que este modelo puede entender todo el contexto del chat. Es algo que no me esperaba. Esto lo podemos tomar a favor o también te lo puede tomar en contra. Hay que saber cómo ver si te conviene seguirlo en el mismo chat o te conviene hacer otro chat distinto. Es algo bueno entender cómo funciona el modelo. Pero bueno, hemos entendido que podemos dialogar directamente con la IA para expresar nuestra idea y supongo que entre más contexto le demos, mucho mejor va a ser el resultado. Así que bueno, seguiremos trabajando en mejorar los prompts. De hecho, esténse al pendiente porque les pienso subir el video analizando los prompts que subió Google porque se me hicieron bastante interesantes, ver un poquito la estructura y demás, así que los iremos platicando en otro video. Así que si te ha gustado déjame un buen like y muchas gracias por ver este video. Bye.